Hace unos días, tras el aluvión de noticias relacionadas con el accidente aéreo en Barajas, el Sindicato Independiente de Colectivos Aeronáuticos envió a los medios de comunicación una nota en la que mostraba su perplejidad sobre el tratamiento que se daba a este tema en los mismos medios de comunicación. Un extracto de esta nota decía: lo que no podemos tolerar, y así es donde termina el límite de la paciencia, es que se trate a un colectivo tan profesional, numeroso y necesario en AENA como es el de técnicos en programación y operaciones, con la mayor ignorancia por parte de los equivocados medios de comunicación, y que el colmo de la desfachatez hagan públicas cintas con las conversaciones de operadores del Centro de Gestión Aeroportuaria y el Centro de Coordinación del Aeropuerto de Barajas. Hoy aquí en Periodista Digital charlamos sobre este tema con un miembro del mencionado sindicato, el delegado en Madrid, Daniel Cerrada. Daniel, bienvenido a Periodista Digital. Gracias. Porque claro, todas estas conversaciones, no sé si me equivoco, pero deberían de estar al margen de la opinión pública mientras se esté investigando, ¿no? Bueno, sin duda. Desde luego, así lo indica tanto la Organización de Aviación Civil Internacional, en el anexo 13, que está relacionado con la investigación de accidentes de aviación. Hay un apartado que es el capítulo 5 del artículo 12, indica que la información es de carácter reservado y que no puede hacerse pública. Eso en cuanto a lo que es legislación internacional. En legislación nacional tenemos la Ley de Seguridad Aérea, y ahí el capítulo 16 vuelve a decir lo mismo, vuelve a establecer el carácter reservado de todas las grabaciones. Hace incluso referencia a las grabaciones que se produzcan entre personas que hayan tenido que ver en la operación de una aeronave. ¿Se han emprendido acciones legales sobre este tema? No descartamos emprenderlas, pero al mismo tiempo entendemos que en el caso de que no haya sido AENA la publicante o el organismo que ha dado a conocer esas el organismo grabaciones, a partir del cual se filtra, en ese caso entendemos que es posible que la misma AENA quisiera emprender acciones legales. Supongo que si a los medios de comunicación llegó esa información es que algún organismo aéreo tuvo que proporcionarla. En realidad, yo no puedo asegurar que haya sido un organismo aéreo, porque estas grabaciones pasan a formar parte de un registro fiscal, de un juzgado, de una comisión de investigación, y entonces estas cintas pasan por así decirlo, pasan por bastantes manos, ¿no? Obviamente yo no puedo en este momento culpar a nadie, no puedo responsabilizar a nadie, pero está claro que de alguna manera habrá que buscar responsabilidades, dado que, bueno, en cuanto a nosotros nos concierne, somos conscientes de que ha habido una vulneración de lo establecido en diferentes leyes. Claro. Además de estas conversaciones que, bueno, ya se irá aclarando, supongo, ustedes estarán investigando, estarán queriendo saber de dónde proviene esa fuente, pero también está el tratamiento que se le ha dado a los profesionales, ¿no? Que es otro punto en el que ustedes también se quejaban, ¿no? Bueno, sí, queríamos hacer hincapié, porque se ha publicado en diferentes medios de comunicación que, por ejemplo, la torre de control no pudo gestionar el plan de emergencia. En realidad, también se ha publicado que la conversación se produce entre el jefe de operaciones de Spanair y el jefe de operaciones de Madrid-Barajas. Sí, eso lo hemos oído en todos los medios de comunicación. Bueno, pues en realidad la conversación se produce entre una categoría que es la de técnico de programación y operaciones, que es la que somos nosotros, y que en Román Paladino, si se me permite, pues no dejamos de ser un trabajador de a pie. La cobertura que se le ha dado estos días, ahora el número de informaciones real respecto ha bajado, porque se estará investigando por otro lado, pero la forma en la que los medios hemos afrontado este caso, nos hace falta volver a clase, repetimos la asignatura en septiembre. Bueno, desde luego, por una parte yo entiendo a los medios, por una parte entiendo que hay que dar una información y entiendo que el público necesita esa información. Por otra parte, hombre, más que enviaros a los exámenes de septiembre, lo que sí que habría que aclarar un poco o tener claro quién es responsable de cada movimiento. Sobre todo, por desgracia, bueno, ha habido, pues yo creo que el peor suceso que puede ocurrir en aviación, es un accidente, que es un accidente efectivamente, ¿no?
Entonces, cuando se habla de determinadas responsabilidades, digamos que sí que habría que acotar quién es responsable de determinadas cosas y en qué punto terminan esas responsabilidades, ¿no? Eso es lo que desde nuestra sección sindical tratábamos de explicar de algún modo en la nota. Los técnicos de programación y operaciones somos responsables de la gestión en tiempo real del plan de emergencia, pero una vez este plan de emergencia se ha activado. Quiere decir que nosotros no activamos como tal el plan de emergencia. Nosotros recibimos una orden de activación del plan de emergencia que por cierto tiene 3 niveles. En este caso fue obviamente en el nivel más alto en el que se recibe la orden, y gestionamos las llamadas que se realizan a los diferentes servicios, tanto internos como externos. Según el canal por el que se comunica todo el mundo en ese aeropuerto para poder poner todo en marcha. De alguna manera sí, de alguna manera somos el canal. Quizá la herramienta, más que el canal. ¿Qué consejos darían a los medios para mejorar lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, desde nuestra sección sindical, desde el momento en que se publica la comunicación, lo que vemos es un deseo quizá innecesario de amarillismo o de morbo. En cuanto a que esta publicación no ayuda realmente tampoco a esclarecer las causas del accidente, no ayuda a entender que, por ejemplo, diariamente se producen cambios de avión por reasignación de rutas, muchas veces ni siquiera tiene que ver con errores físicos del avión, con labores de mantenimiento del avión, simplemente es por retrasos que se producen, se decide cambiar la matrícula de un avión, cambiar el avión para reajustar rutas. Entonces, en este caso, la publicación de esta conversación para nosotros supone simplemente un deseo de provocar de alguna manera el morbo que contiene el pensar qué hubiera ocurrido si se cambia el avión, ¿no? Y pensamos que no es momento de ponernos en esos futuribles, puesto que nos encontramos ante una desgracia. Porque para poner en situación a nuestros espectadores, lo que usted comentaba de qué pasaría si se hubiese producido ese cambio de avión, porque en la conversación exactamente hablaban de eso, ¿no? Precisamente. Sí. De cómo era era simplemente que Spanair comunica la posibilidad de que se produzca un cambio de avión, porque en ese momento el avión accidentado se encontraba en parking, había vuelto desde la cabecera de la pista y nos comunican la posibilidad de que se vaya a utilizar un avión diferente. Nosotros, como gestores de los medios aeroportuarios, registramos ese cambio de avión y a partir de ahí nuestro siguiente paso es esperar más noticias. Esperar más órdenes, si se hace o no se hace, pero como lo explicaba ahora, esas operaciones que leemos en la prensa y escuchamos por radio y televisión de cambios de matrícula, reasignación de cambio, que es el cambio de avión, muchas veces se produce, que eso quizá tenga que quedar claro, no porque el avión tenga algo malo en un momento determinado, no porque tal, sino porque hay que ajustar rutas. Es un funcionamiento interno al que no llegamos, ¿no? Por supuesto. Pero de hecho ni siquiera, yo creo que ni siquiera nosotros como técnicos de programación y operaciones tenemos acceso a las razones reales del cambio de un avión. Primero porque muchas veces no es necesario preguntar. Si se ve un retraso de 4 horas en un vuelo determinado y la compañía tiene un avión al lado que no va a salir y está listo, pues se cambia. Sin que eso signifique que el avión cambiado tenga un problema que le impida volar. Quizá, por suerte vivimos en un país que hacía 25 años que no sucedía una catástrofe como esta. Entonces, claro, los medios no solemos informar de este tipo de cosas. Nos hemos quedado un poco en la superficie al informar, en la superficie de lo que es todo lo que se mueve en un aeropuerto. En parte sí, pero también entiendo que el mundo de las operaciones aeroportuarias, y más en un aeropuerto como Barajas, que gestiona 1.300 vuelos diarios en verano, es enorme, es ingente la cantidad de información a barajar. Sí que es verdad que ante un siniestro como este, quizás sí que fuese responsabilidad de los medios haberse informado a priori, ¿no? de entre quién se producen esas conversaciones y sobre todo en el caso de
yo no quiero decir con esto que existan responsabilidades legales por parte de los medios, pero a lo mejor en la publicación de esas conversaciones también hay una responsabilidad que esté recogida en las diferentes leyes, ¿no? ¿Le da a usted la sensación de que los medios de comunicación van muy rápido informando? Sí, pero también entiendo que no os queda otra. Los sucesos ocurren, hay que informar, el público necesita de esa información y quizá, ya le digo, quizá se ha adolecido de una falta de interés o de una falta de precisión en los responsables reales, ¿no?, de cada paso. Se podría haber buscado realmente quién es el que mantiene esa conversación. Puestos a publicarla, una vez se toma la decisión de que esa información debe ser publicada, que para mí quizá ahí, y para nosotros como sección sindical, quizá ahí es donde está el primer donde habría error. que parar, ¿no? Donde... Claro, quizá incluso antes de publicar esa información habría que haber tenido en cuenta las leyes a las que hacía referencia antes. ¿Qué idea cree, o si la idea que le ha llegado a los ciudadanos de lo que ha pasado dista mucho de la realidad? ¿O está algo distorsionada? Bueno, por desgracia, cuando ocurre un accidente de este tipo se terminan aclarando los hechos. Y quizá en estas primeras 2 semanas estamos todos corriendo de alguna manera, cada uno buscamos la información que necesitamos para el desarrollo de nuestras tareas. Lo que está claro es que la información que le llega al público en estas 2 primeras semanas se va corrigiendo. Les recomendaría no solo paciencia, sino también prudencia. Creo que hay 154 familias ya rotas. Hay muchísimos empleados destrozados por el trabajo que se vieron obligados a realizar. Hay empleados que han sufrido, hay un empleado en concreto que ha sufrido la publicación de algo que él entiende que en la vida tenía que haberse publicado. Creo que se puede hacer, por desgracia, mucho daño a los allegados, a los responsables de determinadas actuaciones y, hombre, pudiéndolo evitar, pues ¿para qué, no?